Acabamos de completar los primeros 15 años de nuestro plan de descontaminación de Santiago. El próximo año iniciamos uno nuevo, bastante más estricto, y hemos logrado reducir 60% la contaminación. Ahora, lo que viene es lo más difícil, ¿ah? Significa medidas muy radicales, prohibir completamente el uso de leña como un mecanismo de calefacción en Santiago. Estamos poniéndonos aún más exigentes con el tema del transporte y generando incentivos para adoptar tecnologías eléctricas y de otro tipo híbridas en el transporte. Y por último también regulaciones a la industria. La ciudadanía tiene una suerte de esquizofrenia. Quiere aire limpio, pero no quiere asumir los sacrificios que significa ese aire limpio. Quiere ciudades descongestionadas, pero no está dispuesta a bajarse del carro particular. En fin, las autoridades tenemos que acompañar, tenemos que escuchar, pero también tenemos que liderar. Y ese es el gran desafío hoy día en América Latina, especialmente con un tema como el cambio climático, donde los impactos y los beneficios no se ven hoy día, se ven en 10, 20, 30 años en el camino. Estamos construyendo 40 kilómetros más de metro, 40 kilómetros de corredores exclusivos y estamos potenciando, al igual que en México, la bicicleta de manera radical. No queremos que la gente la entienda solamente como un medio de recreación o para un grupo de chavales jóvenes. La bicicleta, como en los países nórdicos, puede ser un medio de transporte si es que construimos la infraestructura y también los mecanismos complementarios como son estaciones en el metro para las bicicletas, en fin. Si queremos compatibilizar el transporte con la calidad de vida y la salud, tenemos que restringir el transporte particular y mejorar radicalmente el transporte público. Vamos a prohibir completamente el uso de leña. No es fácil en Chile porque hay mucha gente que estaba acostumbrada a su linda chimenea, su calefactor, pero es una medida que hacemos por la salud de todos, pero especialmente de los más pobres. Y segundo, te diría yo creo que decir algo fuerte y claro: el espacio público es limitado y hay que democratizarlo. En consecuencia, hay que darle más espacio público en las veredas y en las calles a la mayoría, que son los que ocupan el bus, el metro o la bicicleta. Uno, a la ciudadanía, que tienen que entender de que querer ciudades con un medio ambiente sustentable y de mejor calidad de vida supone sacrificios. Aquí esto no lo vamos a hacer gratis y no hay atajos. Y segundo, a las autoridades nacionales. Aquí hay que entender de que son las ciudades del mundo las que hoy día tienen que tener un rol fundamental y eso significa entregarles recursos, entregarles atribuciones y no pretender de que a nivel nacional se va a resolver lo que ocurre en cada ciudad del planeta.